Bueno, retomando un poco el estudio de la semana pasada, vamos a seguir con Génesis capítulo 3 en adelante. Como vimos la semana pasada, capítulos 1 y 2, ¿cierto? Describen con bastante detalle todo lo que tiene que ver con la creación, ¿ya? Vimos algunos conceptos bien importantes. Uno de ellos es qué es lo que Dios considera ser vivo. Y vimos que ser vivo para Dios era necesariamente el reino animal, el reino vegetal, ¿cierto? Dios no lo considera como un ser vivo, y por eso es que cuando los animales comían no había muerte hasta entonces, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar harto hoy día, así que yo les pido disculpas si volamos por los libros del Génesis, pero la idea es que también nosotros vayamos teniendo una concepción bastante más clara y más genérica de todos estos capítulos, ¿ya? Así que partamos en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículos 1 y 2. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Voy a ver si esto... Ahí, Génesis 3, versículos 1 y 2, que dicen: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces los primeros dos versículos, ¿cierto? Ahí leímos hasta el tercero, pero nos habla de esta serpiente, nos introduce a esta serpiente, ¿cierto? Que lo primero que hace, ¿cierto?, es cuestionar la palabra de Dios. Y eso es lo que siempre vamos a ver nosotros con Satanás. Lo primero que hace Satanás es cuestionar la palabra de Dios. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Así que Dios dijo, siempre parte con eso. La tergiversa. La tergiversa. Y en este caso la tergiversa. Después destaca la única excepción que había mencionado, pero cambiándolo, ¿cierto? Dice también que la serpiente era astuta. La palabra es aurum en hebreo, que quiere decir astuto, avisado o cuerdo. Lo destacable es Génesis 3.3, el versículo que leímos, la respuesta de Eva, porque ella le dice: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ya? Entonces yo le voy a pedir si alguien puede leer Proverbios 30, versículos 5 al 6. 5 al 6, sí. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Exacto. Ya, entonces lo que dice acá: no le agregues ni le quites a la palabra de Dios, ¿ya? Sin embargo, vemos que lo que hace Eva es que le agrega, porque le dice: ni le tocaréis, cosa que Jehová nunca había dicho, ¿ya? Jehová prohibió no comer del fruto, no tocarlo, pero aquí dice: ni le tocaréis. Entonces vemos el primer legalismo de la Biblia, donde Eva le está agregando la palabra de Dios. Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a encontrar después en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús existía lo que se llamaba la Mishnah, que era la tradición oral, que se transmitía entre los judíos, entre los fariseos, entre los escribas, ¿cierto? Y en el tiempo de Jesús se dice que ya habían más de 100 leyes respecto al día de reposo, que le habían agregado, ¿ya? Por eso nosotros de repente vemos en el Nuevo Testamento tantas veces que Jesús sanó a la gente en día de reposo, ¿cierto? Sanó al leproso, hizo caminar a la persona que estaba botada en el suelo, al paralítico, ¿cierto? Una serie de milagros que eran justamente para confrontar estas leyes agregadas por el hombre. Nosotros como cristianos debemos tener cuidado. De repente hay algunas congregaciones que dicen que está prohibido beber alcohol. Sin embargo, en 1 Timoteo 3.3 y Tito 1.7 dice que no debemos emborracharnos o que no debemos ser dado al vino, ¿ya? Quizá hay algunas congregaciones donde hablan sobre el atuendo del varón, cómo debe ser el atuendo de la mujer, ¿cierto? No sé, que la mujer no debe ocupar pantalones. Sin embargo, 1 Timoteo 2.9 y 1 Pedro 3.3 nos dicen que debemos vestirnos de manera decorosa, ¿ya? De manera modesta, sin ostento, decentemente, con un atavío interno en vez del externo. Entonces, la palabra de Dios es una cosa y nosotros debemos respetar eso y debemos tener cuidado de no estar agregándole a la palabra de Dios.
¿Ya? Génesis 3, versículos 4 al 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si nosotros vamos a Génesis 3, versículo 22, vamos a ver que dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya? Entonces eso que dijo la serpiente era verdad, por así decir. ¿Cuál era la mentira? Cuando dijo: no moriréis. ¿Ya? No moriréis. Acuérdense que la palabra morir es separación. Entonces, ¿iba a haber una muerte? Sí. ¿Una muerte física, o espiritual o ambas? Ambas. Primero una muerte espiritual, separación de Dios, y después una muerte física. Iba a comenzar a morir. ¿Ya? Acuérdense que el hombre tenía, la idea de Dios era que tuviéramos vida eterna. Génesis 3, versículo 6, ¿cierto? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ya? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que la mujer vio este árbol, ¿cierto? El árbol de la ciencia del bien y del mal, y vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y luego pecó, ¿ya? Ella y Adán. Les voy a pedir si alguien puede leer Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16, que nos habla de las tres categorías de tentación que vamos a encontrar en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ya, muchas gracias. Entonces ahí están las tres categorías de la tentación, ¿cierto? Y son las mismas con las cuales Eva cayó. ¿Ya? Son las mismas que nos aparecen en Génesis 3, versículo 6. Nos dice que era bueno para comer. Eva vio que el fruto era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne. Vio que era agradable a los ojos, son los deseos de los ojos. Y dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso pertenece a la vanagloria de la vida. Son las tres categorías de tentación que podemos tener nosotros en nuestra vida. Por otro lado, tenemos lo que le ocurrió a Jesucristo en el desierto, que podemos leer en los evangelios. Jesucristo en el desierto superó estas mismas tentaciones. ¿Ya? Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan. Eso serían los deseos de la carne. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, los deseos de los ojos, ¿cierto? Y finalmente le dijo que los ángeles te sostendrán, y eso pertenecería a la vanagloria de la vida. Por eso se dice en Hebreos 4:15 de que Jesucristo fue tentado en todo, porque fue tentado en todas las categorías y no pecó. No pecó. A todo esto la presentación, esta ya está subida en la página web. Estamos así de eficiente nuestro hermano Pablo ahí trabajando. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ojos de higuera, acuérdense de que no es la hoja de la vid que aparece típico en Condorito, ¿cierto? Sino que es la hoja de la higuera. Habla de esta serpiente, aparece también en Apocalipsis 12:9, donde menciona la serpiente antigua, Satanás o diablo, es quien está aquí engañando a Eva y luego a Adán. La primera característica del pecado es la pérdida de la inocencia, la vergüenza que ellos sienten, y luego ellos se taparon con las hojas de esta higuera, dice que se hicieron delantales. ¿Por qué es importante? Porque es el primer registro que tenemos en la Biblia de la religión, ¿ya? Es decir, yo estoy cubriendo mis pecados a mi manera. Yo tomo estas hojas, las coso y tapo mi desnudez. Hago como si yo no estuviera desnudo, ¿ya? Como si ya no me hubiera dado cuenta, por así decir. Entonces, es el primer registro de la religión. Siempre el hombre ha estado buscando tapar sus pecados a su manera. Versículos 8 y 9 dicen:
Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La primera reacción humana ante Dios entonces al descubrir que somos seres pecadores es escondernos de Dios, ¿ya? Y luego tenemos esta pregunta que le hace Jehová, que le dices, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ya? ¿Acaso Dios sabía dónde estaba Adán? ¿No sabía dónde estaba Adán? Sabía, pues Dios es, ¿cierto?, omnisciente, tiene toda la sabiduría. Y ahí debemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué estaba llamando a Adán? Bueno, ese es otro tema, que no estaba llamando a Eva, estaba llamando a Adán. Y eso denota, ¿cierto?, cuál es el orden de Dios. Así como Dios dice que el hombre es cabeza de mujer y Cristo cabeza del hombre. Bueno, aquí obviamente Dios llama primero a Adán porque él es el responsable, él es quien tiene que rendirle cuentas. Versículos 10 al 11 dicen, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Nuevamente vemos que Dios le está preguntando cosas que él obviamente sabía, ¿cierto? Él sabía que Adán había pecado, pero le preguntaba, ¿qué es lo que buscaba Dios de Adán? ¿Ya? Que lo vemos en Mateo 3, 1 al 2, Marcos 1, 14, 15 y Hechos 2, 37, 38 y a lo largo de la Biblia, ¿cierto? Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿ya? Dios quiere que nosotros vayamos a un arrepentimiento absolutamente honesto y sincero, creamos en Él, y en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, aparece esta figura del bautismo, donde despojamos nuestro antiguo ser y somos criaturas completamente nuevas. Por eso Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y después le dice, Adán, comiste de esto, has hecho esto. Dios sabe. Pero lo que quiere Dios de todos nosotros, desde Adán en adelante, es que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos, ¿ya? Génesis versículos 3, versículos 12 al 14, dicen, y el hombre respondió, esta es una excelente respuesta, ¿eh? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A su vez, en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Estas son las cosas que aparecen en la Biblia que realmente a nosotros nos debe, a mí por lo menos, me da absoluta certeza de que esta es la palabra de Dios y es verdad, porque realmente nos demuestra que el ser humano es y ha sido igual toda su existencia. No hay un cambio en la persona, en el ser humano. Siempre echándole la culpa al otro, al próximo, a los demás. Todos tienen la culpa menos yo, digamos. Y por otro lado, la Biblia no nos muestra una imagen perfecta, gloriosa. No, aquí nos muestra tal cual como somos nosotros. La Biblia nos enrostra nuestra pecaminosidad, digamos, ¿ah? Entonces, ¿a quién le echó la culpa a Adán? A Eva, en primer lugar, y a Dios. Y a Dios, porque dice la mujer que tú me diste. O sea, no solamente a la mujer, sino que a Dios directamente. Y Eva, a su vez, le echó la culpa, ¿cierto?, a la serpiente. Y la serpiente le echó la culpa a nadie. La serpiente sabía, Satanás. y Satanás tiene otra relación. Satanás, de frentón, no se disculpa con Dios, ¿ya? Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿cierto? Enemistad entre la mujer y la serpiente, o diablo, Satanás. La simiente se refiere al hijo, el linaje, ¿cierto?, de la mujer y de la serpiente. Van a tener permanentemente un conflicto, una enemistad, dice. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente y a su vez la serpiente, la simiente de la serpiente, ¿cierto?, te herirá en el calcañar, que sería el talón. ¿Quién es la simiente de la mujer? Y esa es una pregunta muy importante para este versículo, porque
es la primera referencia a Jesucristo, ¿ya? Aquí no está hablando Dios de que va a haber una lucha, un conflicto a lo largo de toda la Biblia entre Satanás y su descendencia, su linaje, y el hombre, en este caso Eva, hace mención a Eva, y todo su linaje. Según algunos expertos, el hecho que diga la simiente de la mujer, sin mencionar al varón, en vez de decir la simiente de Adán, sino que de la mujer, podría estar haciendo la referencia directa a Eva. ¿Por qué? Porque ese fue una concepción virginal, donde el hombre no tuvo nada que ver, no sale mencionado también. A María, perdón. ¿Qué dije? Eva, perdón. A María. Entonces a eso se estaría, este sería la primera referencia, digamos, entonces de Jesucristo. Por lo tanto, apenas ocurrió el pecado, apenas falló el hombre, ¿cierto? Dios ya propuso la solución, ya estaba puesta la solución, ¿ya? Y ahí tenemos una imagen de lo que había aparecido antes. Versículo 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Según varios científicos creacionistas creen que después del diluvio universal hubo un cambio tan radical en las condiciones atmosféricas de la misma Tierra que puede que los dolores de parto antes, previo a eso, hayan sido mucho menor. Mientras que ahora, y de ahí en adelante, digamos, cambió la situación. También dijo: el deseo será para tu marido y tu marido se enseñoreará de ti. Para encontrar una mejor explicación de eso, vamos a ver que se repite en Génesis 4:7. Génesis 4:7, Jehová está hablando con Caín, ¿cierto? Lo está retando, digamos, y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que está hablando acá Jehová está hablando de conflictos. Van a haber peleas, van a haber discusiones, va a haber una lucha permanente entre el marido y su mujer. Y en el caso de Caín va a haber una lucha permanente entre el hombre y el pecado. Sin embargo, dice que tu marido se enseñoreará de ti. Por lo tanto, más allá de la lucha y el conflicto, nos habla de este machismo que sería parte de la maldición. ¿Ya? El machismo es parte del producto del pecado, una de las consecuencias. Génesis 3:17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Hay una maldición completa sobre la tierra, sobre la creación de Dios, producto del pecado. Eso lo podemos encontrar en Romanos 8:22, que dice, cierto, que la tierra gime a uno. La tierra gime, se lamenta, digamos, y lo único que quiere es que todo vuelva a su estado original. Génesis, y los otros aspectos que están mencionados también antes, ¿cierto? El tema del trabajo. El hombre tenía su trabajo en el jardín del Edén, pero de ahí en adelante, digamos, hay un cambio donde el varón va a tener que esforzarse. Antes tenía que trabajar, tenía que administrar, pero ahora no, dice que va a tener sudor de su frente, va a hacer con un esfuerzo. Para comer va a tener que esforzarse, realmente esforzarse. Y además va a haber malezas, ¿cierto? Espinos y cardos van a aparecer, malezas dentro de su esfuerzo. Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La palabra original en hebreo, ¿cierto?, era kavá, que quiere decir vida o viviente, ser viviente. Versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ya? Así como nosotros vimos antes que el hombre y la mujer se habían hecho sus propias túnicas, sus propias coberturas, ¿cierto?, de hojas de la higuera,
que representaban la primera religión, nosotros vemos acá las túnicas de pieles que representan el primer sacrificio expiatorio. Es decir, Dios aquí lo que les está diciendo, no, ustedes no van a cubrir su pecado a su manera, con su religión, sino que se hace a mi manera. Y esa manera implica una muerte física. La primera muerte de la creación. Acuérdense que hasta entonces no había muerte, no existía la muerte. Primera muerte física de toda la creación. El primer sacrificio de un ser totalmente inocente que no tenía nada que ver, no tenía ninguna culpa. Dios una vez más nos enseña por medio de ese ejemplo. Él hizo este primer sacrificio, ¿ya? Él los vistió. Aquí, así como nosotros vimos en los 10 mandamientos, que Dios siempre, como todo buen padre, nos enseña por medio del ejemplo y trabaja durante 6 días en la creación, el séptimo reposa. Aquí Él hace este primer sacrificio que nosotros vamos a ver que de aquí en adelante empiezan los sacrificios. Y el sacrificio, ¿cierto?, es una representación de lo que vendría después. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, el motivo de la expulsión. ¿Por qué fueron echados del jardín del Edén? Porque pecaron, pero no solo porque pecaron, sino porque un pecador que sabe el bien y el mal y elige el mal no puede tener vida eterna. Entonces, nos está hablando de varias cosas. También nos está diciendo de que el ser humano, hombre y mujer, inicialmente iban a tener vida eterna. Esa era la intención de Dios. Y producto del pecado, no pudieron tenerla, ¿ya? Y lo otro, que lo vimos antes, ¿cierto? Que cuando la serpiente dijo que serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, esa parte era verdad. Esa mentira, por así decir, una mentira mezclada, parte verdad, parte mentira, que como se dice es la mejor mentira o la peor mentira en realidad. Pero por algo se le dice a Satanás el padre de la mentira. El padre de la mentira. Génesis versículos 23 y 24, ¿cierto? Dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ya? Entonces fueron echados del jardín del Edén, tuvieron que volver al lugar donde provenían, donde habían sido tomados inicialmente, ¿cierto?, para trabajar la tierra. Y por otro lado protegió, dice ahí, el camino del árbol de la vida para que el ser humano no pudiera tener acceso a vida eterna, ¿cierto? Volviendo al tema del sacrificio, el sacrificio del inocente entonces era símbolo ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? ¿Por qué es necesario esto? Este símbolo, ¿cierto? Porque como dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nosotros vemos eso en la Biblia, vemos de que realmente todos los personajes bíblicos, todos, absolutamente todos, excepto Jesús, pecaron. Todos pecaron, no hay ninguno que se salve, ¿ya? Absolutamente todos están. Y la Biblia también nos dice, digamos, todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitábamos ese sacrificio. Y el Señor quiso desde el principio que nosotros comprendiéramos ese sacrificio que iba a ser necesario. Ya. Vamos al capítulo 4 en adelante, ¿cierto? Que habla sobre Caín y Abel. Capítulo 4, dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En primer lugar, cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿cierto? No es que se estuvieran presentando por primera vez, ¿ya? En la Biblia siempre dice conoció y al poco tiempo concibió, ¿ya? Conoció es que tuvo relación sexual, fue una sola carne, ¿cierto? Tuvieron a Caín, que fue labrador de la tierra, y luego a Abel, pastor de ovejas. Vemos que ambos trajeron ofrendas, lo mismo que estábamos viendo de antes, este sacrificio. Caín trajo a Jehová el fruto de la tierra, y en el caso de Abel trajo el primogénito de las ovejas, lo más gordo, ¿cierto? Sin embargo, vemos que Jehová miró con agrado solamente la ofrenda que tenía Abel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en un principio Dios, al hacer el primer sacrificio, se supone que ahí ya le estaba enseñando con el ejemplo que era la única fórmula de llegar a Él a través del sacrificio, y era lo único que podía agradar. ¿Ya? ¿Y por qué Abel no cumplió? De puro porfiado. ¿Pero qué es lo que hizo Abel para que no cumplía los estándares de Dios, digamos? No era vida. No era vida. Caín trajo algo que no era vida. Caín trajo y sacrificó, ofreció algo que no era vivo, mientras que Abel sí lo hizo, ¿ya? Entonces, este sacrificio es una representación de, se supone, de Jesús, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros sacrificáramos algo vivo, algo que tuviera vida. No sé si ustedes han estado cuando tienen que degollar algún animalito, algún corderito, cabrito, etcétera, digamos. Pero la mayoría de nosotros decimos como que, pucha, qué terrible. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Que para cubrir mi pecado, un inocente tenía que ser sacrificado. La paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra. Entonces el Señor desde el principio quería que tuviéramos súper claro eso. La paga del pecado es muerte. Y yo tengo que ver a un ser que no tiene ni una culpa pagar por mi pecado. Y eso es exactamente lo que iba a hacer Jesucristo. Un ser completamente inocente que no tenía nada que ver, tenía que ser sacrificado y morir por mí. Entonces el Señor nos estaba preparando desde el principio para entender el concepto de lo que iba a hacer Jesús. Abel, por otro lado, llevó manzana. Entonces yo llevo una manzana, corto la manzana aquí. No voy a entender el concepto. ¿Se fijan? Ah, perdón, Caín. Sí. Caín llevó manzanas, frutas, qué sé yo. No es el concepto, ¿ya? Entonces, Génesis 4, versículo 8 dice: Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ya? Mató a su hermano. Después vemos en Génesis 4, versículos 11 al 12, ¿cierto? Que Dios le dice a Caín: ahora pues maldito seas tú de la tierra, dice, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. 4:16 nos está hablando de que salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Dónde quedaba la tierra de Nod? No sabemos. No sabemos. Sabemos que estaba cerca del Edén, y sabemos que el Edén a su vez estaba dentro de Mesopotamia, cercano, ¿cierto? Pero no tenemos mayor antecedente al respecto. Ahí dice después de que Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces, ¿de dónde salió la mujer de Caín con la que se casó o concibió? Esa es una pregunta que siempre se hace, digamos, ¿ya? Y para eso nosotros debemos comprender que la Biblia nos establece órdenes a lo largo del tiempo cronológico con el cual se desarrolla.
Y nosotros podemos ver que las primeras órdenes que tenemos nosotros para no tener matrimonio e hijos con parientes, entre hermanos, con la tía, con la sobrina, etcétera, digamos, aparece recién en el libro de Levítico, ¿ya? Es decir, en los tiempos de Moisés. Por eso es que aquí lo más probable, digamos, es que Caín se tiene que haber casado necesariamente con una pariente, ¿ya? Hermana o sobrina, ¿cierto? Un hermano, una hermana de ellos tuvieron una hija y se casó con la sobrina, pero era del mismo linaje de Adán y Eva. En el fondo, eso es lo que nosotros tenemos certeza. Y es complicado estas cosas porque de repente nos obligan a nosotros a cambiar nuestra forma de pensar, porque nos estamos dando cuenta que en realidad esto que a veces llevamos muy arraigado adentro, de que no puede existir matrimonio entre los hermanos o los tíos, etcétera, o los primos, no es una ordenanza moral, por así decir, sino que es una ordenanza práctica de Dios. Porque al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo que era muy bueno. Era todo bueno de gran manera. Por lo tanto, lo más seguro es que ellos tenían su ADN intacto. Pero de Noé en adelante, producto del diluvio, producto de la catástrofe, ¿cierto?, el ADN del ser humano ha estado sufriendo mutaciones. Y de Moisés adelante es recién cuando Dios prohíbe este cruzamiento, ¿cierto?, entre personas que están emparentadas. Y lo que nosotros sabemos por la ciencia hoy en día, ¿cierto?, es que esta prohibición tiene un aspecto práctico. Y es que todas las mutaciones que son malas para nosotras, generalmente son recesivas. Es decir, se presentan solamente cuando se juntan dos personas que tienen el mismo error, la misma mutación. Entonces, si yo prohíbo que se casen entre parientes cercanos, es la forma más práctica para evitar que esas mutaciones aparezcan. Disminuye la probabilidad, correcto. Entonces, el tema de no casarse dentro de la parentela, aunque cuesta creerlo, pero es así, digamos, no es un tema moral, es un tema práctico, que el Señor es realmente muy práctico. Entonces, ¿con quién se casó? Caín se casó con un pariente, con alguien que venía de la misma genealogía de Adán y Eva. Génesis 4, versículos 16 al 22 nos relatan las generaciones de Caín, ¿ya? Nos dice que tuvieron a Enoc, Enoc a Irad, después a Mehujael, Metusael, Lamec y a Irad. Vemos que ya a la séptima generación, Irad se está casando con dos mujeres. Empezamos a ver el tema de la poligamia, que también lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Que no era lo que Dios quería, Señor. El Señor quería que nosotros, cada hombre tuviera su mujer, dice, ¿cierto? Y las dos carnes van a ser una sola carne, no que las 5 carnes van a ser una sola carne. Entonces, Irad, ¿cierto?, conoció a Ada y tuvo a Jabal, y con Sila tuvo 2 varones y una mujer. Y nos describe la Biblia de que Jabal era el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados, que Jubal era el padre de todos los que tocan arpa y flauta, y que Tubal Caín era el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia acá? Es que ya la séptima generación, el ser humano ya tenía completamente desarrolladas las artes, el cultivo y el forjar metales, ¿ya? O sea, nosotros hoy en día dependemos de la agricultura en el valle, tenemos el CMP acá al lado. O sea, realmente el avance no ha sido tan espectacular. O sea, el ser humano desde el principio, por así decirlo, a las pocas generaciones, ya tenía un desarrollo. Algo completamente opuesto a lo que se nos muestra en el Discovery Channel, ¿cierto? El History Channel, que muestra que realmente antes éramos cavernícolas, que no sabíamos manejar nada, que no. Aquí la Biblia nos está diciendo que desde el principio, ¿cierto?, el ser humano tenía una capacidad intelectual muy desarrollada, incluso la del arte, ya en el caso de la música. Génesis 4, 25 al 26 nos habla de Set. Set es el tercer hijo que tuvo Adán y Eva, y a partir de Set aparece toda la genealogía hasta llegar a Noé y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Y en esta genealogía nosotros podemos ir viendo que Adán a los 130 años tuvo a Set, Set a los 105 años tuvo a Enos,
y así sucesivamente, ¿ya? Lo que debemos destacar acá es un caso especial en esta genealogía, que es Enoc. Enoc, a diferencia del resto, ¿cierto?, dice en el versículo 24 del capítulo 5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, pues le llevó Dios. Entonces nos habla de una excepción. Aquí Enoc caminó con Dios, había una relación muy íntima entre Dios y Enoc, y fue uno de los dos personajes que aparecen en la Biblia que fueron llevados por Dios, fueron llevados vivos por Dios, cuando tenía la edad de 365 años. En el versículo 25 habla de Matusalén, ¿cierto? Dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Lo interesante es que Matusalén, el significado de su nombre es que cuando muera será enviado. ¿Qué cosa iba a ser enviada cuando muriera Matusalén? El diluvio universal, ¿cierto? Esa línea que nosotros vemos azul. Entonces el Señor en el fondo hizo una promesa y dijo, cuando muera Matusalén va a venir el diluvio universal. Miren la bendición y misericordia del Señor, que cuando hizo esa promesa, la persona que más ha vivido ha sido Matusalén. El Señor alargó su vida, lo más que se pudo, digamos, hasta que murió y después llegó el diluvio. Versículo 29 dice, y llamó su nombre Noé, nos habla de Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre Noé significa consuelo o descanso. Versículo 32, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Es destacable el hecho de que el resto de la genealogía, sus hijos los hayan concebido a los 65, 70, 90 o 160 años, pero Noé a los 500 años. ¿Ya? Ya, vamos al capítulo 6, por favor. No sé si alguien puede leer Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Aconteció que... ¿Lo leo? Sí, vea. Ya, ahora sí, ahora. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, queriendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ya. Este es un pasaje que tiene mucha discusión, muy debatido, digamos, porque nos debemos preguntar quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Básicamente hay dos opciones. La primera opción es que los hijos de Dios eran los ángeles, ¿ya? Y que las hijas de los hombres serían las hijas del linaje de Adán. Estos ángeles obviamente eran ángeles caídos, porque estaban haciendo algo que no debieran hacer, que es juntarse con las hijas de los hombres. Job 1, 6, 7 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Estos son versículos que nos están apoyando esta teoría, ¿cierto? Job 38, 4, 7 dice, aquí es cuando Dios está increpando a Job, digamos, y le está diciendo, bueno, ¿quién eres tú y quién soy yo? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿ya? La otra opción es que los hijos de Dios eran los hijos del linaje de Set, de la línea de Dios, y que las hijas del hombre eran las hijas del linaje de Caín, ¿ya? Eran las hijas de la línea de Caín, ¿ya? Génesis 24:13 también habla, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Y Génesis 24:37, mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Entonces, estos dos versículos me dan a entender también que no era el deseo de Dios que su linaje, por así decir, de Abraham en adelante se estuvieran juntando
con el linaje de los seres que estaban viviendo, las personas que estaban viviendo en la tierra de Canaán, ¿ya? Pero la verdad es que viendo la evidencia, estudiando la Biblia, ¿cierto? Es mucho más factible que sea la primera opción, ¿ya? Es decir, esto se estudió con el Carlito, con el pastor, con Pablo. Este estudio también se hizo en la radio y en realidad tiene mucho más sentido la primera opción, ¿ya? Por muchos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, que quería citarle, es este texto que aparece en la carta de Judas, ¿ya? Y hay un libro que no está en la Biblia, que se llama el libro de Enoc, y que es básicamente lo mismo. Judas está citando al libro de Enoc. Uno de los hechos porque esta carta en algún momento se dudó si se incorporaba o no a la Biblia era justamente porque incorporaba el libro de Enoc. Y el libro de Enoc lo que hace es que describe esto, pero con mucho detalle. O sea, dice cuántos ángeles eran caídos, cuáles eran sus nombres, con qué civilizaciones se fueron juntando, por así decir, cuál fue la tecnología que supuestamente aportó a las distintas civilizaciones. ¿Ya? Génesis 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. La persona que ha vivido más en la tierra, así que se conoce, que tiene los antecedentes, es una persona que se llama Jean Calmet, que vivió entre 1875 y 1997, 122 años. Es decir, esta promesa, por así decir, o maldición que aparece ahí, digamos, hasta hoy en día sigue vigente. Génesis 6, versículos 4 al 8, habla de los gigantes en la tierra, hombres valientes y de renombre, ¿cierto? Este valiente, que parece que es como una descripción positiva, en realidad era poderoso, incluso características de tiranía, seres tiranos, ¿ya? Y que eran adorados por este mundo por sus proezas, ¿cierto? Por la tiranía, por la violencia con las cuales actuaban. Después nos habla sobre Noé, ¿cierto? Que tenía una relación muy fuerte con Dios, que engendró a Sem, Cam y Jafet, que luego vio Dios que toda la carne se había corrompido su camino sobre la tierra y Jehová hace la declaración, he decidido el fin de todo ser. ¿Ya? Viendo la interpretación anterior, es muy factible que estos ángeles caídos, además de corromper, por así decir, al ser humano, al mezclarse, digamos, hayan corrompido otras especies dentro de la tierra, digamos. Y como dice ahí, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El tema es que eventualmente Dios estaba decidido a hacer un borrón y cuenta nueva, por así decir. Eliminar todo lo que era de todo ser, dice ahí. Y llegamos al tema del arca, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que estaba creada con madera de gofer. No sabemos hoy en día qué es exactamente madera de gofer. Hay diferentes teorías. ¿Qué especie de árbol se utilizó para crear el arca? Calafateada por dentro y por fuera, ¿cierto? Completamente a prueba de agua. Sus medidas en codos. Si el codo mide más o menos 43 centímetros, que es un codo actual, estaríamos hablando de 130 metros de largo. ¿Ya? Si una cuadra mide 100 metros, era realmente una nave gigantesca de 130 metros de largo, de 3 pisos, ¿cierto? Se dice de que aproximadamente cabrían 10.000 animales del tamaño de un cordero en el arca. La Biblia nos describe de que hubo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Necesariamente está hablando de un diluvio de características universales. Dios establece un pacto con Noé y dice que va a entrar él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. ¿Ya? Y dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Van a subir aves, reptiles, bestias, más el alimento necesario. Y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso denota la obediencia que tenía Noé. Génesis 7 parte diciéndonos que además de estos animales, que iba a tomar 2 de cada uno, de los animales limpios, es decir, de aquellos animales que se iban a utilizar para el sacrificio, tomará 7 parejas. ¿Ya? Entonces, 7 parejas de los animales limpios, 2
animales una pareja de los que no son limpios, de todos los demás animales. Y versículo 10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, ¿de dónde vino el agua del diluvio universal? Provino, como vimos en Génesis 1, de las aguas que estaban debajo de la tierra y de las aguas que estaban sobre la atmósfera, ¿cierto? Pero que no llovía en esa época, pero que estaban sobre la atmósfera. Ahí está el origen del agua que inundó toda la tierra. Dice que llovió durante 40 días y 40 noches, ¿cierto? Es la primera vez que llueve en toda la historia de la tierra. Y antes de que comenzara el diluvio, ¿cierto? Dice que Jehová le cerró la puerta. Jehová es quien le cerró la puerta al arca. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos y que 15 codos sobre los montes más altos es hasta donde llegó el agua. Nuevamente, súper explícito la Biblia en decirnos que era un diluvio universal, no local. Finalmente nos dice que murió toda carne que se mueve sobre la tierra, ya sea ave, ganado, bestia, reptil y hombre. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis 8 nos habla de que las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y que se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes y que el mes décimo se descubrieron las cimas de los montes. ¿Ya? 40 días después de que se descubrieron las cimas de los montes, recién Noé sacó a través de la ventana, ¿cierto?, este cuervo y la paloma, regresando solamente la paloma. Dice que 7 días después mandó una paloma y esta regresó con una hoja de olivo, ¿cierto? 7 días después mandó la paloma y no regresó. Y dice que esto fue en el mes segundo, a los 27 días del mes se secó la tierra y ahí bajan del arca. ¿Ya? Recapitulando, ¿cuándo se subieron al arca? La Biblia es súper clara, dice, en el año 600 de Noé, en el mes segundo, en el día 10. ¿Y cuándo se bajó? En el año 601, en el mes segundo, en el día 27. Por lo tanto, no estuvieron 40 días y 40 noches en el arca. Estuvieron un año y 17 días. ¿Ah? Claro, el agua. Sí, sí. Fueron 40 días y 40 noches de agua, de lluvia, digamos. Pero si uno lee con harto cuidado este capítulo, digamos, uno se da cuenta que da a entender que el agua seguía subiendo. O sea, por eso le digo, el agua no solamente venía de arriba, sino que también venía debajo de la tierra. El agua siguió y se fue, y se demoró la tierra en absorber toda esta agua. ¿Ya? No es un proceso rápido. Y el hecho que haya sido un año completo también nos está diciendo de que, bueno, obviamente Dios da la instrucción y permite que Noé se baje cuando corresponda. Por lo tanto, el hecho que haya tenido que esperar un año, más de un año, para bajarse, nos está diciendo de que realmente era un evento mega catastrófico. O sea, hubo tremendos cambios en la tierra durante ese año completo. ¿Bien? Apenas se bajaron del arca, Noé construye un altar a Jehová y ofrece un holocausto. Nuevamente vemos el holocausto, el sacrificio, la ofrenda, ¿cierto?, que ya estaba establecida por generaciones, ¿se fijan? Entonces nuevamente vemos este hecho, uno tras otro tras otro. Y aquí el sacrificio fue un ser vivo, ¿cierto? Y dice que es olor grato a Jehová. ¿Cuál es la promesa que hace Jehová? Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esa es la promesa que hace Jehová al ser humano después del diluvio. Le está diciendo que mientras exista la tierra, va a seguir la sementera. Eso significa que todo lo que pertenezca al reino animal, todo lo que pertenezca al reino animal, va a seguir dando a luz. Van a seguir habiendo crías, por así decir, ¿cierto? La siega es lo mismo, pero en el reino vegetal. Van a seguir habiendo cosechas en la tierra, ¿cierto? Y después habla del frío, del calor, del verano y del invierno. Esta es la primera mención que se hace respecto a las estaciones del año. Según algunos científicos creacionistas
piensan de que posiblemente antes del diluvio universal, esta capa de agua que existía sobre la atmósfera mantenía toda la Tierra en un clima homogéneo, sin estaciones, y básicamente era un ambiente de invernadero. Como mencionaba en el Génesis, ¿cierto? Que las plantas no eran regadas, sino que había un vapor que subía de la tierra. Un clima húmedo y perfecto para todo el alimento que iba a necesitar la creación. Sin embargo, ahí recién lo menciona, ¿ya? Pero no es tan explícito, pero podría ser, digamos, y nuevamente, una y otra vez nos recalca cuán catastrófico fue el diluvio universal, que no terminó, y les digo definitivamente, no terminó el proceso destructivo y traumático para la tierra una vez que Noé pisa el suelo, ¿ya? Porque lo que vamos a ver es que las generaciones posteriores a Noé, su vida, su expectativa de vida empieza a disminuir rápidamente hasta llegar a los 120 años que aparecía previo al diluvio universal, ¿ya? Entonces, bueno, ahí les pido disculpas de nuevo porque volamos por el Génesis, por estos capítulos, pero es súper importante y la ventaja, digamos, de hacer un resumen así es que nos permite tener una visión mucho más clara y general respecto a temas que fueron aconteciendo, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, consultas. Que vimos hartas cosas, ¿ya? El tema de los gigantes, por ejemplo, también es importante ver eso. Obviamente estos ángeles caídos no perecieron con el diluvio universal y según lo que nosotros podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Es que habían gigantes en la tierra, ¿ya? Y estos gigantes existieron y lo que vemos es que cuando vemos por otro lado, ¿cierto? A este Abraham que hace todo el esfuerzo posible para que sus hijos no se mezclen con las hijas de las tierras locales, de la tierra de Canaán, ¿cierto? Eso podría ser a que justamente ya estaban ahí poblaciones de estos seres mixtos, ¿ya? Vemos también que después de estar en Egipto, el pueblo de Israel, cuando después de los 40 años en el desierto, manda a estos jóvenes, ¿cierto?, a ver la tierra, a evaluar la tierra de Canaán, vuelven diciendo de que habían gigantes en la tierra y que nosotros somos como langostas, ¿eh? Como saltamontes ante estas personas porque son gigantes, son realmente grandes, ¿ya? Entonces esto nos habla mucho, ¿cierto?, de esta raza mixta entre seres humanos y ángeles caídos que producían estos gigantes, ¿ya? La Biblia nos dice de que el último gigante murió en la época de David, de ahí en adelante desaparecen, digamos, no se hace más mención a ellos. Pero el tema de estos gigantes, y ese es un tema importante que quería tocar, es súper importante porque en el fondo es el intento de Satanás de eliminar la raza humana, ¿ya? Si la promesa era que eventualmente vendría un Mesías, ¿ya? Ese Mesías tenía que ser hombre. Solamente si ese Mesías era hombre, con su sacrificio podría redimir todos los hombres, ¿ya? Pero si yo hago una corrupción, que es lo que hizo Satanás, hizo una corrupción de la creación, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era que dejara de existir la raza humana, ¿ya? Como raza humana. Y ahí la importancia porque Dios también toma esta decisión tan drástica, digamos, de eliminar todo lo que había en la tierra, excepto por Noé y su linaje, ¿ya? Y su linaje. Dios también hace mención respecto al linaje de Noé, decía que era un linaje, por así decir, perfecto, hace la mención, digamos, lo que nos da a entender que era una raza de puros hombres, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es súper importante. Ahí vemos nuevamente los esfuerzos de Satanás, ¿cierto?, de que la profecía de Jesús no se cumpliera, ¿ya? Y también lo vamos a ver en los próximos 3 capítulos que nos estarían quedando, que también aparece Satanás también actuando de distintas maneras, siempre tratando de que la raza humana esté en jaque, digamos, y no se cumpla la profecía de Jesucristo.
Antes y después, sí. Por eso Antes. ya no quedan ahí. Después parecen de los... Aparecen de nuevo los gigantes, claro. Y aparecen con distintos nombres. Los hijos de Anak, los Refaitas también. Hay muchos nombres que aparecen en la Biblia, digamos, refiriéndose a estos gigantes. ¿Qué habría? ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta. Si supieron dos reptiles de los que se ven considerados en el mundo, los reptiles que hay ahora hay muchos, ¿se debe a la diversidad de mutación genética? Claro, está muy relacionado con lo que vimos en los estudios anteriores de la Biblia y la ciencia, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, desechan la teoría del arca porque dicen, bueno, si en el arca tenía por muy grande que fuese el arca, digamos, hoy en día tenemos millones de especies de insectos y de hormigas nomás ya tenemos más de 1 millón de especies de insectos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la ciencia? Gracias al desarrollo de la genética, está en serio cuestionamiento qué es una especie, ¿ya? Porque lo que se han dado cuenta los científicos es que hay muchos organismos que se asumen o se asumían que eran especies diferentes, pero que aparentemente no son especies diferentes, son la misma especie que en algún momento migraron, se separaron, se diversificaron, ¿ya? Nosotros podemos ver, y lo vimos también en esas clases, el ejemplo de los perros. En el caso de los perros, tú tienes un chihuahua y tienes un gran danés. Si no tuviéramos esos perros, un científico actual los miraría y diría, estos son dos especies distintas. Sin embargo, no lo son. Son productos de selección consecutiva. En el caso de la mosca común, ¿ya? La mosca común, se hizo una experiencia donde las moscas de ojos azules las seleccionaban a un lado, ojos verdes para este otro lado, y empezaban a seleccionar solamente las verdes y las azules acá, cada una. Después de 10 generaciones trataron y no se podían cruzar, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué dirían? No, estas son dos especies distintas. Entonces, nosotros vemos hoy en día, como te decía, experimentos que nos están demostrando que en realidad todo lo que nosotros muchas veces asumimos como especies diferentes son la misma especie. Simplemente es una selección que ha llegado a lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Si tú tomas un león y lo cruzas con un tigre, tú tienes un ligre, ¿ya? Y es impresionante, es un animal, pero súper, súper grande. Y tú te das cuenta que su progenie es fértil. O sea, era la misma especie. En el arca seguramente había un felino de gran tamaño y que ese felino de gran tamaño después, producto lo que estábamos viendo, después de Noé, los cambios del clima, el desplazamiento de los continentes, empezaron a haber selección y por eso tenemos al tigre a un lado y por eso tenemos al león al otro lado. En el caso de los elefantes tenemos el asiático, el africano, es la misma especie, o sea, es solamente selección. Y lo que nos demuestra a nosotros, el caso de los perros, ¿ya? Nos demuestra que realmente esas diferencias pueden ser radicales. O sea, yo incluso mirándolas, tú puedes decir, oye, pero no tiene nada que ver una con la otra, pero tiene el mismo origen. Eso demuestra el potencial de todo ser, o de toda población, por así decir, de desplazarse hacia un extremo o hacia el otro extremo. Digamos. ¿Sí? Entonces, viendo eso, ofreció el holocausto, ¿cierto? Noé, ¿Sí? ha sido la primera especie en peligro de extinción. No, pero acuérdate que habían llevado 2 de cada uno. Así que, no, 7. 7 parejas. 7 parejas, claro. No, por eso llevaron, yo creo, 7, porque si no debería, es como lo que dices tú, digamos. Pero en el fondo, en el arca, lo que habían, acuérdense que el concepto de Dios es totalmente distinto al nuestro. No llevaban especie, no llevaban familia, no llevaban género, llevaban min, lo que vimos en Génesis 1. Llevaban tipos de organismos, ¿ya? Que se reproducían según su mismo tipo. O sea, tenían progenie fértil. Nuevamente vemos que Dios es súper práctico. O sea, si se reproduce y tiene progenie fértil y se mantiene el linaje, es el mismo min, el mismo tipo, digamos, no se va con definiciones académicas y qué sé yo. Igual que dice, el alimento como nadie, no especifica tampoco el alimento, pero va el alimento. Lo que sabemos es que ese alimento era vegetal, porque hasta entonces éramos vegetarianos. Capítulo 9, que nos toca la próxima semana, ¿cierto? Vamos a ver que ahí Dios recién permite que comamos estos ricos asados
para el 18 de septiembre, ¿ya? Pero nuevamente, hoy en día si una persona tiene un régimen estrictamente vegetariano, tienen problemas. Tienen problemas desde el punto de vista nutricional. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que este cambio que hubo fue tan radical el efecto de este diluvio universal y lo que vino después, que incluso pueden haber habido fallas metabólicas. O sea, yo ahora necesito comer carne para poder sobrevivir. Y antes no lo necesitaba. Estaban las condiciones de tal manera que no tenía problema. Era perfecto, ningún problema. Pero ahora no. Ahora tengo la necesidad de comer carne, ¿ya? Entonces eso también es importante. Necesito acerca de hallazgos arqueológicos donde se han visto figuras de hombre-animal, en el que también se puede dar la explicación de que las aberraciones que han habido, digamos, en la tierra antes y después del arca, digamos, no es tan lejos de lo cierto que hayan habido hombres que se hayan mezclado con animales y de eso hay muchas civilizaciones que lo han hecho dioses y tiene que haber existido. Y no solo eso, sino que cuando tú analizas las civilizaciones antiguas, aparte de la civilización de la línea de los hebreos, ¿ya? Tú vas a ver, por ejemplo, en el caso de los griegos, ellos hablan de dioses, ¿cierto? Y estos dioses que vinieron, que podrían ser en este caso estos ángeles caídos, que se mezclaron con las mujeres y que tuvieron semidioses y que a su vez le entregaron tecnología. Entonces tú ves esta misma historia repetirse en varias civilizaciones. Entonces uno empieza a cuadrar y empieza a tener sentido, digamos, estas historias. Quizás no eran historias tan perdidas, digamos. ¿Te fijas tú? Y la Biblia en este sentido nos está abriendo los ojos y bueno, es el sentido del estudio también, digamos, que nosotros también tengamos una claridad y tengamos la sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, como dice la palabra, sino la sabiduría de Dios respecto a qué es lo que realmente pasó, por qué estamos acá, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el sentido de nuestra vida, qué es lo que nos espera, ¿cierto? Porque en el fondo eso es lo que hace la Biblia, po. Nos da un sentido pero absoluto a nuestras vidas, no tenemos estas dudas existenciales. El Señor dice, no, yo no quiero que tenga ninguna duda existencial. Aquí está todo, principio, presente y final, ¿ya? Futuro, sí. También. Y 2. Voy a ver si esto... Ahí, Génesis 3, versículos 1 y 2, que dicen: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces los primeros dos versículos, ¿cierto? Ahí leímos hasta el tercero, pero nos habla de esta serpiente, nos introduce a esta serpiente, ¿cierto? Que lo primero que hace, ¿cierto?, es cuestionar la palabra de Dios. Y eso es lo que siempre vamos a ver nosotros con Satanás. Lo primero que hace Satanás es cuestionar la palabra de Dios. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Así que Dios dijo, siempre parte con eso. La tergiversa. Y en este caso la tergiversa. Después destaca la única excepción que había mencionado, pero cambiándolo, ¿cierto? Dice también que la serpiente era astuta. La palabra es aurum en hebreo, que quiere decir astuto, avisado o cuerdo. Lo destacable es Génesis 3:3, el versículo que leímos, la respuesta de Eva, porque ella le dice: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ya? Entonces yo le voy a pedir si alguien puede leer Proverbios 30, versículos 5 al 6. ¿5 al 6? Sí. Tenemos vida eterna. Génesis 3, versículo 6, ¿cierto? Dice:
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ya? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que la mujer vio este árbol, ¿cierto? El árbol de la ciencia del bien y del mal, y vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y luego pecó, ¿ya? Ella y Adán. Les voy a pedir si alguien puede leer Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16, que nos habla de las tres categorías de tentación que vamos a encontrar en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ya, muchas gracias. Entonces ahí están las tres categorías de la tentación, ¿cierto? Y son las mismas con las cuales Eva cayó. ¿Ya? Son las mismas que nos aparecen en Génesis 3, versículo 6. Nos dice que era bueno para comer. Eva vio que el fruto era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne. Vio que era agradable a los ojos, son los deseos de los ojos. Y dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso pertenece a la vanagloria de la vida. Son las tres categorías para echarnos o que no debemos ser dado al vino. ¿Ya? Quizá hay algunas congregaciones donde hablan sobre el atuendo del varón, cómo debe ser el atuendo de la mujer, ¿cierto? No sé, que la mujer no debe usar pantalones. Sin embargo, 1 Timoteo 2:9 y 1 de Pedro 3:3 nos dicen que debemos vestirnos de manera decorosa, ¿ya? De manera modesta, sin ostento, decentemente, con un atavío interno en vez del externo. Entonces, la palabra de Dios es una cosa y nosotros debemos respetar eso y debemos tener cuidado de no estar agregándole a la palabra de Dios, ¿ya? Génesis 3, versículos 4 al 5 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si nosotros vamos a Génesis 3, versículo 22, vamos a ver que dice: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya? Entonces eso que dijo la serpiente era verdad, por así decir. ¿Cuál era la mentira? Cuando dijo: no moriréis. ¿Ya? No moriréis. Acuérdense que la palabra morir es separación. Entonces, ¿iba a haber una muerte? Sí. ¿Una muerte física, o espiritual o ambas? Ambas. Primero una muerte espiritual, separación de Dios, y después una muerte física. Iba a comenzar a morir. ¿Ya? Acuérdense que el hombre tenía, la idea de Dios era que tuviera... La palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Exacto. Ya, entonces lo que dice acá: no le agregues ni le quites a la palabra de Dios. ¿Ya? Sin embargo, vemos que lo que hace Eva es que le agrega, porque le dice: ni le tocaréis, cosa que Jehová nunca había dicho. ¿Ya? Jehová prohibió no comer del fruto, no tocarlo, pero aquí dice: ni le tocaréis. Entonces vemos el primer legalismo de la Biblia, donde Eva le está agregando la palabra de Dios. Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a encontrar después en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús existía lo que se llamaba la Mishnah, que era la tradición oral, que se transmitía entre los judíos, entre los fariseos, entre los escribas, ¿cierto? Y en el tiempo de Jesús se dice que ya habían más de 100 leyes respecto al día de reposo, que le habían agregado, ¿ya? Por eso nosotros de repente vemos en el Nuevo Testamento tantas veces que Jesús sanó a la gente en día de reposo, ¿cierto? Sanó al leproso, hizo caminar a la persona que estaba botada en el suelo, al paralítico, ¿cierto? Una serie de milagros que eran justamente para confrontar estas leyes agregadas por el hombre. Nosotros como cristianos debemos tener cuidado. De repente hay algunas congregaciones que dicen que está prohibido beber alcohol. Sin embargo, en 1 Timoteo 3:3 y Tito 1:7 dice que no debemos emborrachar.
Bueno, retomando un poco el estudio de la semana pasada, vamos a seguir con Génesis capítulo 3 en adelante. Como vimos la semana pasada, capítulos 1 y 2, ¿cierto? Describen con bastante detalle todo lo que tiene que ver con la creación, ¿ya? Vimos algunos conceptos bien importantes. Uno de ellos es qué es lo que Dios considera ser vivo. Y vimos que ser vivo para Dios era necesariamente el reino animal, el reino vegetal, ¿cierto? Dios no lo considera como un ser vivo, y por eso es que cuando los animales comían no había muerte hasta entonces, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar harto hoy día, así que yo les pido disculpas si volamos por los libros del Génesis, pero la idea es que también nosotros vayamos teniendo una concepción bastante más clara y más genérica de todos estos capítulos, ¿ya? Así que partamos en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículos 1 y 2. Capítulo 3, versículos 1